Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy tenemos un especial junto con el directo de mañana en el que vamos a hablar de ciáticas, vamos a hablar de cómo se diagnostican, vais a poder hacer alguna prueba en casa. Vamos a hablar también de ejercicios y tratamientos que podemos hacer, que he diseñado una tabla de ejercicios que podemos hacer a diario. Así que afortunadamente estos ejercicios nos ayudan muchas veces a mitigar tu dolor de ciática, pero siempre que haya un buen diagnóstico y haya una buena base de comprensión. Así que anímate, vamos a ver este directo, vamos a darle caña y empezamos ya. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Venga, vamos al lío, vamos al lío. Hola, 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 hola. Bueno, aquí me tenéis con el señor Pollo y aquí me tenéis con mi pizarra. Hoy vengo a ilustraros, bueno, si me dais el permiso, vengo a ilustraros. Básicamente lo que quiero hacer es enseñaros un poquito en qué consiste una ciática, cuando hablamos de ciática, de dónde viene, va a haber una parte un poco teórica y luego voy a hacer unos ejercicios. Así que siéntete cómodo de dejarme cualquier tipo de comentario, siéntete cómodo de dejar cualquier tipo de, de opinión para que luego podamos resolverla, me las leo con cariño, con cuidado y le echamos un ojo luego. Vamos a hablar de cómo cuando tocamos estas cosas amarillas que estáis viendo por aquí, básicamente son nervios. Y cuando los discos vertebrales, que son estas cosas blancas que están entre las vértebras, se distorsionan, se rompen, se hernian, se abomban, tocan estos pelos amarillos. Y claro, cuando tocan estos nervios amarillos baja el dolor por la pierna. Eso es a lo que llamamos ciática. Pero también si tocásemos un nervio a nivel dorsal, sería una irradiación por todo el nervio. Entonces al final recorre el dolor de todo el nervio, de la lumbar y de la zona sacra, por la pierna. Tenemos cada uno, tenemos todos una disposición en la que, por ejemplo, tenemos L5 que nos nace detrás de la nalga, va por la pierna lateral y luego va por delante hasta llegar a nuestra planta del pie y dorso del pie, y luego tenemos L4, S1, S2, y va cambiando de zona. Entonces os voy a intentar explicar un poco, a ver si os gusta, porque esta es la primera vez que me pongo a hacer dibujos en una pizarrita. La verdad es que siempre me ha gustado dibujar. Vamos a ver qué tal se me da hoy, ¿no? No dibujo bien, que te guste algo no quiere decir que lo hagas bien, ¿vale? Entonces, mirad, voy a intentar dibujar esto posteriormente, ¿vale? De todas maneras lo iré cogiendo y os iré enseñando. Entonces vamos a pensar en el sacro, ¿de acuerdo? Como una estructura aproximadamente así, en forma de corazón. A mí me gusta ponerlo en forma de corazón. Y aquí está el coxis, ¿vale? Una cosa así. Entonces, estos son los agujeros que tiene el sacro, que son 4, ¿vale? 4 agujeritos que tiene el sacro. Y luego por aquí que sale la raíz del quinto y el pubococigio, bueno, puede que se me vayan yendo cosas, pero bueno, luego las iré intentando subsanar. Entonces, aquí tenemos la vértebra, ¿de acuerdo? L5. L5, ¿de acuerdo? Con sus transversas que salen a los lados, sí que es cierto que no es así, estructuralmente pues no tiene nada que ver a esto, pero para que nos hagamos todos una idea. Entonces, se produce el problema de que este es el disco. Esto que estoy dibujando en rojo es el disco, ¿vale? Y luego, alrededor de él hay una composición como si fuera una cebolla achatada, presionada, con esas ramificaciones, con esas cerdas que tiene la cebolla, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien comprimido el disco, muy protegido, ¿de acuerdo? Por esa cebolla, como decimos. Eso es. Entonces, cuando esta cebolla sufre un problema, por mucha compresión, porque se produce mucha compresión, ¿de acuerdo? O mucha movilización, o bueno, por simplemente el paso del tiempo, empieza a fracturarse los anillos fibrosos. Y cuando se fracturan los anillos fibrosos, lo que sucede es que aquí empieza a haber una migración, ¿de acuerdo? Una migración del núcleo pulposo. Empieza a venir por aquí, y se viene hasta aquí, ¿vale? Y esto empieza a ser, si sale del disco pulposo de la proyección, pues hablamos de hernia, si se queda dentro podría ser una protusión.
Entonces, el problema no es ese, porque biomecánicamente es un amortiguador, y ese amortiguador, pues bueno, pues deja de ser eficiente, las articulaciones que tocan entre L5 y S1, esto es L1, S1, y esto es L5, ¿vale? Pues básicamente el problema que sucede es que si pasase esto, pues no habría ningún problema, se movería menos la articulación y todos contentos. Bueno, no todos contentos, habría problemas articulares, habría problemas de dolor por otras estructuras, ¿de acuerdo? Pero el problema es que si borramos un poquito aquí L5 y comprendemos por dónde pasan los nervios, vais a ver que sí que es un problema real. Aquí tenemos, por ejemplo, a raíz de L5, lo vamos a dibujar en morado, que es con el ejemplo que os he puesto, sale por aquí y sale por un agujerito que conforman tanto el sacro como el L5, ¿de acuerdo? Y se viene por aquí y baja por la pierna, ¿vale? Entonces, el problema de al bajar por la pierna es que si hay una estructura donde hay una compresión, lo que va a hacer es generar un efecto de dolor por todo el nervio, porque está comprimido en esta zona, ¿vale? Sé que es un esquema un poco ahí, de andar por casa, pero muchas veces no entendéis o no comprendéis bien qué sucede. Distorsionamos el disco, el núcleo pulposo sale hacia la izquierda, la derecha, hacia atrás, en este caso os he puesto una hernia foraminal, y en el foramen, por donde pasa el nervio L5, lo comprime. Al comprimirlo, pues se enfada muchísimo. ¿Qué tenemos también por aquí? Pues tenemos S1, S2, S3, S4 y S5. Además de L5 pasan los nervios que saldrían, ¿de acuerdo?, por estos huecos de aquí. Entonces, si hubiese un problema en la parte posterior de lo que es el disco, tendríamos irradiaciones por los nervios de S1, S2, S3, S4 y S5 aquí, ¿vale? Ese es el esquema a grandes rasgos y voy a poner de ejemplo L5S1. Os voy a decir cómo autodiagnosticarse hasta cierto punto, pero siempre hay que ir al médico, siempre hay que ir al traumatólogo y hay que hacer las pruebas pertinentes, por favor. Que nadie se ponga a decir, bueno, yo tengo una hernia L5 porque he visto a Víctor hacer 3 test y yo creo que son estos. Hay que corroborarlo, ¿de acuerdo? Este es el esquema, por aquí pasa la raíz. Cuerpo de L5S1, raíz de L5, al migrar el disco vertebral toca la raíz nerviosa y ahí es cuando se produce el problema. Rápidamente, en algo mucho más estructural, como estáis viendo aquí, os lo he dibujado porque no puedo quitar una pala ilíaca y no podemos verlo bien, pero el problema sería en este disco tocar este nervio, que hace que el dolor se haga por aquí, por el ciático, ¿vale? Cosas que deberíais de saber, pues bueno, los síntomas que se producen en la pierna es un entumecimiento, sensación de acorchamiento, sensación de, ¿cómo decirlo?, un dolor nervioso que nos baja, como digo, L5 nace de donde empieza el pliegue glúteo, baja por donde pasa mi mano, parte lateral del muslo, llega por delante de la rodilla, nos vamos por la zona tibial y se viene por toda la parte de delante del pie y por la planta del pie. Ese es el tramo de L5, ¿vale? Una hernia entre L5 y S1 sería el disco de entre L5 y S1 que toca la raíz nerviosa de L5, ¿vale? Debilidad muscular, muchas veces cuando hay problemas de ciáticas, pues hay una debilidad muscular. La propia marcha, la deambulación, notas como la pierna como que cede, como claudica. Un test que deberíais de hacer todos, bueno, con los test vamos luego, pero simplemente ponerte de puntillas sobre talones, si claudicas, si hay debilidad muscular, hay que ir al médico, porque el nervio no está dando la señal nerviosa que tiene que darle al músculo y eso proporciona proporciona debilidad muscular y te está dando unos síntomas de que hay una coaptación del nervio y eso es tremendamente peligroso, créeme, porque si tú lo mantienes durante mucho tiempo, ese nervio se puede quedar afectado de por vida. Más cositas. ¿Cómo comienza el dolor? Muchas veces me lo preguntáis, ¿no? Oye, ¿y este dolor cómo empieza? Pues muchas veces, después de darte un paseo, después de haber trabajado un montón de horas, sobre todo muchas veces por la mañana, vas al baño, haces fuerza, una maniobra de Valsalva y te empieza a doler la pierna. ¿Por qué? Porque eso aumenta la presión en el cuerpo, hace que haya más compresión en el disco vertebral y se extruya tocando la raíz del L5 porque ya estaba medio tocando y simplemente de hacer fuerza
te haces daño. Por ejemplo, cogiendo las bolsas de la compra, por ejemplo, cogiendo un peso e intentando levantarte, es una maniobra que se produce de valsalva, además que haces una palanca a nivel lumbar. Y bueno, también, como os he dicho, cuando haces esfuerzos, te vas a caminar mucho tiempo, estás sentado durante muchísimas horas, ahí es cuando empiezan a aparecer estos síntomas. Pruebas y exámenes que vamos a hacer. Tenemos que tener claro que si tenemos una debilidad muscular a la hora de andar, hay que valorarlo. Es una de las cosas que peor nos vienen en cuanto a síntoma, porque quiere decir que el nervio lo ha comprimido tanto que ya no le llega esa señal nerviosa al músculo y eso es tremendamente problemático. La claudicación de puntas y talones en realidad no es el L5, tiene que ver más con S1, S2, L4, L3, pero un buen diagnóstico, autodiagnóstico rápido que podéis hacer es, os ponéis de puntillas y dais unos pasitos. Si tú te pones de puntillas e inmediatamente no puedes, quiere decir que la raíz de este caso de S1 está tocada. Otra que podemos hacer es levantar los talones, ¿vale? Reflejando y haciendo trabajar a lo que son los músculos anteriores. Si tú te pones sobre talones y cae directamente tu pie, faltando con probabilidad, quiere decir que estamos sufriendo un proceso de ciática, un proceso de, digamos, tu nervio ciático se está viendo alterado. Tu nervio ciático inerva a toda la pierna, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo claro. Más cositas, claudicación de reflejos, lo habéis visto más de una vez cuando vais al médico o las películas, que ponen así, cogen un martillo y le dan. Este es el reflejo de L4. Si hacemos el reflejo a nivel de talón, pegando golpe y generando movilidad, sería de S1. A nivel de L5 hay uno que se hace aquí, pero muy poca gente lo tiene. Por eso, para reflejar L5S1, la raíz de esta ciática, deberíamos de coger y ver la sensibilidad que tenemos de encima en el segundo dedo, por ejemplo. Pasar y ver si hay sensibilidad. Si no tenemos sensibilidad por lo que es el dorso del pie, pues nos podría estar diciendo que tenemos un problema de L5. Partimos de la base del L5, pero si tenéis falta de sensibilidad por la pierna, por el pie, por detrás del muslo, es un síntoma de ciática. Yo me estoy fijando porque podríamos estar aquí 4 horas para explicaros realmente dónde están todos los nervios, cuáles son todos los test, etc. Entonces, si a ti te suena que te está pasando algo así, por favor, acude a tu médico, ¿de acuerdo? Esos son pérdidas de reflejos anormales. Te coge el médico, te empieza a dar aquí con un martillo de reflejos, ¿de acuerdo? Y no consigue el reflejo, pues estamos diciendo que hay una inhibición de L4 y que hay una compresión en el nervio L4, ¿vale? Te pasa en el tobillo, te pasa a cualquier lado, por favor, al médico. Más cositas que tenemos que hacer. El dolor a la movilización, cuando lo hagamos, ahora vamos a hacer un test de la SEC, un test que vais a poder hacer todos en casa para ver que hay un problema en el nervio ciático. No define el nivel, pero con ese test podemos intuir que no solo es una lumbalgia, un dolor lumbar, las lumbares estarían donde tengo la palabra ciática y estoy remarcando, esto sería todo lo que son las lumbares. Entonces, la gente dice, bueno, pero ¿yo qué tengo? ¿Una lumbalgia o una ciática? Pues vamos a ver, la lumbar es L5 y la ciática es el nervio que baja por aquí y aquí se llama ya ciático, aquí dentro no, aquí se llama nervio lumbar, nervio quinto lumbar, ¿vale? Entonces, la ciática es a partir de aquí. ¿Se pueden tener las dos cosas? Sí, por supuesto, pero para descartar que solo es lumbalgia y no es ciática, hay un test que se llama el test de la SEG, que vamos a hacer, que es levantando la pierna, muy sencillo. Por último, para hacer un test, por ejemplo, de la raíz del E5, es muy sencillo, nos sentaría nuestro médico en una camilla y nos resistiría el dedo gordo, haría fuerza, te diría, sube el dedo gordo hacia arriba. Haría fuerza, 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 y si el dedo gordo claudica o no tiene fuerza para soportar, eso sería un test para la raíz del E5, ¿vale? Os lo pongo así porque me he querido fijar en algo, porque he visto, como les cuente todo, van a decir, ay Dios mío, ¿qué me está contando este hombre? Vamos a ver de dónde viene la ciática, vamos a comprender la ciática, ya sabemos que da debilidad, ya sabemos que da irradiación por la pierna, ya sabemos que viene de nervios que son lumbares, que se juntan con sacros, con realmente el nervio ciático. El tronco ciático viene de la L5, de la S1, S2, S3, S4, S5 y forman un nervio
como mi dedo gordo o tu dedo gordo de ancho que baja por la pierna bifurcándose adelante, atrás, peroneo externo, peroneo interno y llega hasta la planta del pie, ¿de acuerdo? Entonces, es la combinación de esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, que hacen el nervio ciático. ¿Queda claro, pollos? Espero que sí, ¿de acuerdo? Y que entendamos cada vez más qué tenemos, qué es, y cuando me dice alguien, es que me duele la cadera, ¿será ciática? Pues bueno, ya te estoy diciendo que tiene que viajar por toda la pierna, que tiene que haber debilidad, que tiene que haber entumecimiento, puede haber diagnóstico diferencial, una bursitis, una trocanteritis, etc. Pero hoy toca indagar sobre ciáticas. Cuéntame qué síntomas tienes, cuéntame qué sensaciones tienes tú, para que luego te pueda decir, oye, mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Venga, vamos a hacer ahora un test, ¿de acuerdo? Pero primero tienes que entender que todo esto que te estoy enseñando se tiene que apoyar con un médico. Un traumatólogo, por ejemplo, un neurólogo, tiene que valorarte. ¿Por qué? Porque solo haciendo estos test no se puede diagnosticar sí o sí, ¿de acuerdo? Te dan pistas, pero tienes que hacer una radiografía para ver los huesos, para ver la estructura de los huesos, ¿vale? Una resonancia para ver las partes blandas, ese disco por dentro, cómo toca el nervio, cómo ese disco se ha roto, ha protuido y toca el nervio. ¿Dónde está? ¿A qué nivel? L5S1, L5, L4, no sé, dímelo tú, en una resonancia. Y si tenemos pérdida de función motora o sensación de hormigueo, se suele acompañar con una electromiografía. Una electromiografía es, te ponen unos electrodos, pasan una corriente eléctrica por la pierna y miden la velocidad. Si esa velocidad es lenta, se habla de denervación leve, moderada o alta o total, que no tienes fuerza y directamente pasan la energía, pasan la electricidad captando diferentes dermatomas, diferentes zonas por donde bajan esos nervios y pueden decir, la raíz del E5 tiene una denervación con esta velocidad de conducción. Pues ahí ya sabes que hay un problema y que hay que liberarlo, porque si no nos quedamos cojos. No será el primero que de no hacer nada con su ciática se queda cojo, se queda el músculo totalmente sin fuerza, denervado, no se puede activar y cuando ya te quieres poner a hacer cosas hay poco que hacer. Entonces, por favor, chicos, os meto un poquito de miedo con eso. Si tenéis una ciática, acudir a un profesional, a un médico. Los fisioterapeutas podemos valorar, podemos decir esto es así, esto es así, pero es el médico el que tiene que decir qué ciática hay y el fisioterapeuta tratarla con ejercicio terapéutico a degüello, a diario, quería decir. Venga, pues vamos a hacer ahora unos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer unas cositas que yo creo que os van a venir bien. Entiendo que me vais a dejar por ahí unos comentarios y vamos a poder hacer incluso más dibujos y vamos a poder, bueno, pues yo creo que pasarlo bien, como el que dice, ¿no? Vamos a dejar aquí la pizarrita, que no se nos caiga, así, perfecto, 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 perfecto. Bueno, pollo, ¿cómo te has quedado? ¿Te ha gustado? Ya sé yo que te ha gustado, pues claro, esto lo hago yo con mucho cariño, y cuando haces las cosas con cariño, pues gustan. Venga, vamos a hacer un test de la SEG, test de la SEG. ¿De acuerdo? Tendréis que entender tres cositas y vamos a hacer algo muy sencillo. Se puede hacer en casa, tranquilo, tumbado. Esto lo realizo, bueno, a diario en la clínica, pues sí, pues muchas veces lo hago en la clínica. Entonces lo voy a explicar con la pierna izquierda, ¿vale? Voy a intentar no salirme del plano, perfecto. Entonces hay que estar totalmente tumbado. Yo estoy así para poder hablar bien y que me veáis, ¿vale? Entonces, el test de la SEG nos dice que al producirse una flexión, ¿de acuerdo?, de la cadera, hay una movilización neuromeningea. Quiere decir que los nervios que van por la columna, ¿de acuerdo?, tienen un cordón inextensible desde el occipital hasta el sacro. Y cuando yo muevo mi columna o estiro ese nervio, se produce una movilización de ese nervio. Cuando se produce una movilización de ese nervio, si en un sitio está agarrado al nervio, no va a querer pasar. Al no querer pasar, no deslizarse, se va a producir en esa compresión un efecto de dolor. Entonces, si tú tienes una lumbalgia, practicas este ejercicio y no tienes irradiación, no te da ningún tipo de síntoma, simplemente una leve molestia en la lumbar, pues no tienes ciática. Si, sin embargo, practicas este ejercicio teniendo una lumbalgia y te da una irradiación por la pierna, te deja incómodo, aumenta la vibración, el hormigueo, tienes una ciática. Lo siento.
¿vale? Entonces, venga, vamos a hacerlo. Mirad, el compromiso se suele encontrar a partir de los 30 grados. Si tú haces esto y te empieza a irradiar por la pierna, pues quiere decir que tienes un volumen de problema muy, muy grande y no tienes que seguir. Pero la movilización neuromeringea se produce desde los 30 grados hasta los 70. Cuando pasas de 70 grados y duele, ya estamos hablando de que es un problema lumbar, ya estamos hablando de que es un problema lumbosacro, articular, ligamentario, llámalo X, pero no es un problema porque nos hemos pasado de grados. Entonces, lo suyo y lo que le digo yo a los pacientes, levanta la pierna, venga, uy, aquí me molesta, aquí me está irradiando, perfecto, cuando estoy así, les hago un bragar, que es básicamente llevar el pie hacia nosotros, se lo hago yo pasivamente, cojo y se lo llevo, ¿cómo me irradia? Perfecto, sin test de la SEC positivo, quiere decir que el nervio en su paso por la columna está agarrado, comprimido, coaptado. ¿Por qué? Por una protusión, por una hernia, por un, yo qué sé, un tumor, por una lisis, una fractura, por lo que sea. No sabemos qué le comprime, pero le comprime algo. Y este test es tremendamente sencillo, se puede hacer en casa y yo diría que deberían de enseñarlo en la escuela, quiero decir, porque así dices, bueno, pues no me irradia, yo puedo mover la pierna, tengo lumbalgia, cojo, me tumbo, como me duelen las lumbares, ay, 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 mis lumbares, cojo mi pierna, incluso te puedes ayudar un poco, joder, pues no, pues las lumbares bien, la verdad es que bien, sí, mira, hago aquí, subo entre 30 y 70, noto algo de tensión, cojo una toallita, por ejemplo, vamos a coger una toallita, ¿dónde he dejado esto? Para que podáis hacerlo un poquito mejor. Aquí está. Cogéis una toalla y hacéis esto. La paséis por el pie, en la puntita, ¿vale? Y os tumbáis. Levantáis la pierna y cuando llegáis a 30 grados relajáis la pierna y tiráis un poquito hacia vosotros. Eso es bragar positivo, la SEC positivo. Quiere decir que estamos poniendo tan en tensión el nervio y está agarrado, como os digo, en el agujero en el foramen de L5-S1, en la parte posterior de L5-S1, donde sea, por lo que sea, pero tenemos una ciática. Vale, el término ciática, por último, antes de empezar con los ejercicios, el término ciática es algo que afecta al ciático, ¿vale? Si te duelen, no sé cómo decirlo, te duele el costado y te baja el glúteo, no es el ciático. Síndrome del piramidal. El piramidal es un músculo que afecta directamente al tronco ciático. ¿Por qué? Porque este es el trocánter, lo que es el fémur, pues el piramidal viene por aquí y toca al tronco ciático, que también viene por aquí, ¿vale? También es una ciática, lo llaman falsa ciática, pseudociática, pero es porque no se origina, ¿de acuerdo?, en los agujeros de conjunción o donde os he explicado, se origina fuera de lo que es el inicio del tronco ciático, antes de que se convierta en tronco ciático, toca directamente el ciático, eso también se llama ciática. Que lo quieres llamar falsa ciática, síndrome del piramidal, pseudociática, perfecto, pero lo vamos a catalogar como ciática, ¿vale? Porque había ahí el otro día unos pacientes hablando de, pues no, esto no es ciática, porque en realidad el síndrome del piramidal es simplemente un músculo. Digo, no, déjate de leches, si al final el piramidal lo que hace es estar enfadado e irradiar por la ciática porque está tocando el nervio ciático. Entonces eso es así y hay que dejarlo bien clarito, echar luz y hablar todos con normalidad de las cosas de la mejor manera posible. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿qué te parece? Ejercicios para la ciática, ejercicios que le van a venir bien a todas las ciáticas del mundo, excepto estenosis. Las estenosis es por donde van los nervios, el canal medular, por aquí, ¿de acuerdo? Por donde bajan todos los nervios protegidos, por las vértebras hay un agujero posterior, por donde bajan todos los nervios. Si ese agujero posterior ha perdido su diámetro y se ha vuelto más estrecho, eso es una estenosis. ¿Por qué? Porque una vértebra, una anteroleistesis, porque una vértebra está más adelante que la otra, imaginaros que esta vértebra de aquí se va más hacia adelante y la otra se queda en relación más atrás. Lo que va a pasar es que se produce un movimiento de cizalla, se cierra la luz, no sé si me estáis viendo, somos capaces de verlo,
se cierra la luz, y cuando se cierra la luz hay menos paso, y eso toca los nervios. Si tienes eso, muchos de los ejercicios en flexión que se pueden hacer te vienen mal. Por eso hemos empezado con un diagnóstico. ¿Qué tengo y cómo lo tengo? Si tengo una compresión del nervio ciático, del quinto nervio lumbar, de lo que tú quieras, hay que diagnosticarlo y ver qué tienes. Si es un tumor, pues tendremos que ver el tumor óseo. Si es directamente una protusión, hay que ver qué le pasa. Si es una hernia, si es una anterolistesis, si es una estenosis, hay que verlo. Nos movemos en el orden porcentual, porcentajes, el 90% de las ciáticas son por hernia discal. Luego tenemos entre un 3 y un 5% estenosis, cierre del canal. Otro 3-5% anterolistesis y retrolistesis, que es que la vértebra se mueve más hacia adelante, más hacia atrás y produce el cizallamiento de los nervios. El otro día un paciente no entendía el concepto de anterolistesis, retrolistesis. Perfecto. Le dije, tú tienes un armario, ¿verdad? En casa, una cómoda donde guardas los calcetines o los calzoncillos, lo que sea. Sí, sí, sí. Pues prueba a abrir un cajón, perfecto, y ciérralo. Eso es una estenosis. Las vértebras se mueven, las estructuras se mueven y lo que hace esa vértebra es tocar directamente el nervio. ¿A que si lo cierras te revientas el dedo? Pues eso es una anterolistesis o retrolistesis, para que entendáis el concepto, ¿vale? Vamos a hacer el primer ejercicio. Es demandante, habrá gente que diga yo no puedo hacer eso. Bueno, hay que intentarlo. Es el ejercicio de la paloma, me encanta ese nombre, esos nombres tan artísticos me encantan. Mirad, vamos a poner, si tenemos una ciática en la izquierda, venga, en la derecha, ciática derecha, vamos a poner una rodilla encima de una protección, que a mí me gusta protegerlo, ¿vale? Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar nuestra pierna hacia atrás. Cuadrupedia, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarnos caer sobre nuestra pierna. Eso. Estamos haciendo un estiramiento de todo lo que es glúteo y liberación de la parte posterior. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Que queréis iros un poquito con más tensión? Podréis hacer lo siguiente. Cogéis la pierna, la pasáis en modo de 4, con una rotación externa, y nos dejamos caer hacia adelante, en esta postura. Pierna totalmente estirada, pierna con rotación externa, y nos dejamos caer hacia adelante apoyando los antebrazos. El que no pueda, que mantenga con las manos aquí. Con esto lo que estamos haciendo es un estiramiento posterior que nos va a venir tremendamente bien, tremendamente bien. Es una posición de yoga, que es un estiramiento de la cadena posterior del glúteo que viene tremendamente bien, para liberar ese problema ciático. Vamos a aguantar en esta posición 2 veces unos 30-40 segundos. Lo voy a marcar hacia este lado para que lo veáis. Primera fase sería pierna y pierna hacia atrás, como lo estáis viendo. Nos dejaríamos caer con los antebrazos, o directamente, si nos sabe a poco, podemos cruzar la pierna por delante, rotación externa, y nos dejamos caer sobre la pierna. Eso es. Un estiramiento, lo vais a ver aquí, pierna, aquí, roto internamente, ahí. Estiramiento que se ve muchísimo en yoga. Como digo, la paloma, sí, la paloma, que muchas veces veo nombres de ejercicios y digo, joder, si yo los llamo de otra manera. Bueno, llámalos como quieras mientras los sepa realizar y se expliquen bien. Estos ejercicios se hacen en la pierna que tiene la ciática, pero también en la otra, al menos 2 veces 40 segundos. Vamos a hacer ahora el maometano. El maometano es un ejercicio que fomenta la elongación de los músculos de la espalda. Hay un estudio en una revista muy conocida que se llama Spine, que nos cuenta cómo los estiramientos que alargan la columna vertebral reducen la presión de los discos. Al reducir la presión de los discos, alivian el dolor ciático. Os comento cómo lo hago yo. Yo siempre me protejo rodillas, me gusta estar cómodo, mis rodillitas están
de alguna manera, sensibles, ¿de acuerdo? Por la caña que les doy. Y mirar, me pongo aquí, me siento sobre mis talones y ahora voy a jugar a estirar todo lo que pueda las manos, todo lo que pueda llegar sin despegar el glúteo de los talones, ¿vale? Melongo, 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 como si tuviésemos que andar con los deditos. Todo lo que pueda. Ahí, estirándome, concepto de elongación, concepto de estiramiento. Aquí lo que estamos haciendo, 2 veces 40 segundos. Lo que estamos haciendo es, tú agarra de aquí y yo agarra de aquí. Estamos haciendo una elongación, haciendo crecer, fijaros, lo poco que se ve, pero fijaros, lo que estamos haciendo en la columna. Entonces, estaréis conmigo que si el concepto del que hemos hablado antes, vamos, si el concepto del que hemos hablado antes es una compresión entre este hueso y este hueso, porque aquí hay un amortiguador que tiene un amortiguador que es tremendamente eficiente, o sea, aguanta tensión y presión, que es una maravilla. ¿Qué pasa? Porque hay veces que nos pasamos tanto, sobrepeso, todo el día sentado, no hay músculo que soporte, entonces claro, se come toda la presión el disco, los músculos que deberían de estar soportando el peso no están, al no estar se lo come todo el amortiguador, y así no puede ser. Pues como digo, lo que hacemos es separar este hueso, S1, de L5. Separándolo, generamos una descompresión del disco. Si hacemos una descompresión del disco, lo que se produce es un efecto de succión. Este disco, este núcleo que ha migrado por esa fractura del anillo fibroso, de esas fibras que se han ido rompiendo, se reabsorbe y deja de tocar nuestro nervio ciático y dejamos de tener síntomas. Entonces, estos ejercicios hay que entenderlos como lo que hay que entender, que hay que trabajarlos a diario y que hay evidencia científica de que funcionan, ¿vale? Así que te animo, si tienes ciática, bien, y si no lo tienes, pues estar prevenido, o mándaselo. Ahora llegado a este punto que lo estáis viendo todo, chicos, suscribiros al canal, que es gratis. Mandarle a alguien que tiene ciática este vídeo para que su comprensión sea mayor y estos ejercicios le puedan ayudar a mitigar sus dolores, ¿vale? Así que venga, volvemos a marcar la posición. Yo me protejo rodillas, podéis hacerlo en una esterilla, podéis hacerlo donde queráis. Nos sentamos sobre las rodillas y vamos a jugar a andar con los deditos todo lo que podamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, pensando que nuestra columna se tiene que elongar. Muy importante no ceder hacia adelante, sino quedarnos ahí atrás e intentar llegar con los deditos todo lo que podamos, generando un efecto de autoelongación en la columna, algo que nos viene tremendamente bien para mitigar, aliviar los dolores de la ciática. Bueno, otro ejercicio muy parecido al que hemos hecho antes, pero que viene bien para liberar la zona posterior, es un estiramiento súper sencillo, que sobre todo me gusta mucho trabajarlo en primeros estadios, porque la gente no puede ni moverse, y esto les ayuda muchísimo. Y es el estiramiento tan sencillo de rodilla al pecho. Este ejercicio lo he puesto porque hubo una publicación en Physical Therapy que demuestra que los estiramientos de la parte baja de la espalda liberan la tensión de los discos. Al liberar la tensión de los discos, bueno, la tensión en los discos por la liberación de la tensión muscular, produce beneficios y alivio en el proceso de las ciáticas. Y es algo tan sencillo como esto, tan sencillo como esto. Mirad, me pongo aquí, siempre cómodo, la gente que a veces vienen a la clínica, le digo, va, venga, vente al suelo, tal, vamos a hacer esto, y les doy una toalla. ¿Y esto para qué? Para la cabeza. ¡Ah, no hace falta! Pero por Dios, qué necesidad de sufrir, ¿no? De estar, joder, pues ponte cómodo. Tan sencillo como coger tu rodilla flexionada. Me diréis, a ver, antes hacemos un test en el que levantamos la pierna, ¡ah! Y me duele mucho. ¿Cómo me pides que lleve la rodilla al hombro? Diréis, pero ¿qué te está pasando, Víctor? No puedo levantar la pierna y me pides que lleve la pierna al hombro. La pierna, en cuanto se flexiona, ya no hay tensión apreciable en el nervio, se supone, ¿vale? Entonces, si tú tienes la pierna flexionada, no es lo mismo que la pierna estirada. Entonces, creerme que se va a poder hacer, ¿vale? Venga,
Cogemos, flexionamos la pierna, la llevamos y vamos a estar en esta posición 30 segundos. Cada uno a su nivel, cada uno como pueda, ¿vale? Aquí, relajado, relajando hombros. Que no puedes llegar bien a esta zona, podrías coger una toalla, cinchar la rodilla, pero como me estáis viendo a mí, por lo menos unos 30 segunditos. Me viene a mí hacer bien este ejercicio, así que dejadme que haga una pierna y haga la otra y os comente alguna anécdota, ¿vale? O vivecdota, que es una anécdota que has vivido, no una anécdota que te ha contado alguien. Vamos a ver, mirar, una vez me pasó, 30 segundos, cambiamos de pierna, eran vacaciones del año, creo que eran 2020, y me vino un paciente con un problema de ciática bestial, pero con una incapacidad motora también que no había visto en mi vida. Entonces, él venía como, bueno, es algo normal, ¿no? Llevo una semana y media con ella, no pasa nada, ahora me voy de vacaciones. Y le dije, mira, ponte de puntillas. Se pone de puntillas y no puede, pum, y se cae. Ponte de talones. Empieza a andar de talones, pum, y se cae. Siempre de la pierna derecha. Y digo, a ver, sin saber mucho de nada, eso no es normal, ¿verdad? ¿Cuánto te lleva pasando esto? 2 días solo. Digo, ya. Bueno, aquí hay 2 nervios involucrados, ¿de acuerdo? Del nervio ciático. Entonces, debes de tener una buena preparada en la lumbar. Yo necesito que te vayas a urgencias y que te vea un neurocirujano para que vea qué está ocurriendo. Bueno, vamos a ver, ya, bueno, mira, lo que voy a hacer es viajar y tengo un familiar allí en un hospital, me voy al norte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Bueno, le pierdo la pista, le digo, por favor, vete, que no, que eso es debilidad muscular, estás perdiendo, por favor, vete. Venga, perfecto. Me viene al mes y medio con una, no sé cómo decírtelo, una cremallera en la espalda así de grande, tenía una hernia tan sumamente voluminosa, L4, L5 o por ahí, que le estaba tocando 2 nervios y le tenía la pierna reventada. Me vino con una caja de bombones. Yo digo, pero ¿qué haces con una caja de bombones? Me dijo el médico, si no haces caso al fisio y te trae directamente a mí, y si alargas esto 10, 12, 3, 4, 14, 15 días más, el nervio se podría haber tocado de por vida. Para que veáis a qué nivel tenía reventada la lumbar. Eso no es cierto porque los nervios periféricos hasta cierto punto tienen una regeneración y tal, pero me dijo que hice muy bien al derivarle a urgencias, a elevar el caso a instancias más altas, neurocirujano, ¿de acuerdo? Neurólogo. Los fisios no operamos, los fisios hay esa compresión tan grande, no podemos hacer mucho nada más que ejercicios, pero si hay pérdida de fuerza muscular, por favor, me vais al médico. ¿Irme al médico? Sí, iros al médico. No digáis, bueno, voy a ver si con los ejercicios cede. No, sigue haciendo los ejercicios, sí, pero hay unos casos de hernia de volumen que son tan grandes y están haciendo tanto estropicio que lo mejor es coger, abrir y quitarlo. Este ejercicio de pierna al hombro, lo vuelvo a repetir, lo vamos a realizar durante al menos 20-30 segundos sin que haya dolor en la ingle, que nos podría decir que tenemos un problema en el piramidal o un problema básicamente en la sínfisis del pubis y habría que trabajarlo, pero es un ejercicio tan sencillo como este. He querido traer unos ejercicios tremendamente sencillos hoy porque muchos de vosotros me decís, oye, yo es que esto apenas me puedo mover, esto lo puedes hacer en la cama. Si tú no puedes llegar a tu rodilla, es algo tan sencillo como coger una toallita y llevarla al pecho, agarrándote con la toalla, ¿vale? Coges y tiras hacia ti, hacia el pecho. Entonces son ejercicios que todo el mundo puede hacer sin excusa. Bueno, vamos a complicar un poquito más. Digo que es sencillo y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Bueno, en realidad es meter algún parámetro más de lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer un ejercicio de estiramiento del piramidal. El estiramiento del piramidal, ¿de acuerdo? Hay varios estudios, ¿de acuerdo? En Journal Physical Therapy, que es una revista también, dice que los estiramientos de este piriforme piramidal alivian significativamente los síntomas de la ciática, sean por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero alivia, ¿por qué? Porque le quita congestión a la zona. Bueno, pues vamos a realizarlos. Mirad, me voy a poner ahora en este punto, tumbadito,
Señora columna, por favor, un poco de espacio, un poco de intimidad, no te caigas, que te has caído ya 2 veces. Y mirar, qué sencillo es este estiramiento. Vamos a pasar, si tenemos la ciática en la derecha, vamos a pasar nuestro pie derecho por encima de nuestra rodilla izquierda. Vamos a doblar nuestra rodilla izquierda, la ciática está a la derecha. Y ahora vamos a pasar la mano derecha por dentro, cogiendo nuestra tibia, y nuestra mano izquierda reforzando con la tibia. Y vamos a tirar hacia nosotros. Con este estiramiento lo que estamos haciendo es estiramiento en esta zona, que por cierto me viene tremendamente bien porque tengo un poquito de acortamiento también en esa zona, en la zona del glúteo. Lo voy a marcar en varias posiciones para que lo vayáis viendo, ¿vale? Lo marco en esta posición, fijaros, flexiono la rodilla, me tumbo, flexiono la rodilla, pasa mi pie derecho por delante de la rodilla izquierda, mi mano pasa por dentro de la pierna y agarra con la otra, tirando hacia mí, realizando un estiramiento, como he dicho, de la parte del piramidal derecho, que hace que liberemos toda la zona posterior, también se estira un poquito el glúteo, ¿vale? Hacia el otro lado, pues igual, yo estiraría hacia los lados, ¿vale? Flexionamos nuestra pierna derecha, pasamos nuestro pie izquierdo en nuestra rodilla derecha, cogemos por dentro y tiramos hacia nosotros, despacito, con cariño. Si alguien no puede llegar, sería aquí. Si alguien no puede llegar porque está muy incómodo, truquito de la toalla, chicos, truquito de la toalla. Fijaros, todo tiene solución. Ponemos la toalla, flexionamos, ponemos la toalla, pasamos el pie, agarramos con ambas manos y tiramos hacia nosotros. Estiramiento que implica meter a la musculatura de los brazos, que pueden acabar bastante fatigadetes, pero oye, si no puedes, pues que sepas que siempre hay maneras de hacerlo. Otro estiramiento que podemos hacer complementario es el siguiente. Nos sentamos, esto ya es glúteo, pasamos nuestro pie derecho por encima de rodilla izquierda, agarramos con el pliegue del codo nuestra rodilla y tiramos hacia nosotros girándonos. Este ejercicio viene muy bien para liberar glúteo. Si estiras la musculatura lumbar baja, tiene que favorecer tu ciática. Si haces esta postura teniendo una ciática derecha y te genera irradiación, te genera electricidad, te genera una posición incómoda, no lo hagas. Pero como los otros que te he dicho, no lo hagas. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que podemos hablar de una hernia L5, S1, diciendo, bueno, pues si está ahí, lo suyo sería inclinarse y trabajar esto. Pero luego viene tu cuerpo y dice que no. Entonces, escuchar a vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo os va a tratar con amabilidad si lo tratáis con amabilidad y te va a advertir, te va a susurrar, oye, te estás pasando. Y cuando te hayas pasado, te va a meter un grito que te va a poner en tu sitio, ¿de acuerdo? Te va a quitar el mando y va a decirle, botón del dolor, ¡pum! ¡Hala! ¿No me haces ni caso? Pues toma dolor, para ti. Ahora ya, muévete si te atreves. Entonces, repito, pierna estirada, pie pasa por encima de la rodilla, pliegue del codito y tiramos hacia nosotros, girando un poquito el cuerpo. Estiramiento glúteo de las dos zonas, ¿de acuerdo? Nada de estirar solo el de la ciática, hay que estirar los dos. Perfecto. Bueno, cuando hayamos hecho esto, 2 series de al menos 30-40 segundos, podríamos hacer uno de activación, ¿vale? He cogido de todos los que hay un ejercicio que se llama el puente glúteo, algo que todo el mundo sabe hacer. ¿Y por qué? Porque hay un artículo en Journal of Orthopedic and Sport Physical Therapy que dice que el fortalecimiento de los músculos de la espalda baja, glúteos en cuestión, pueden ayudar a reducir el dolor ciático mejorando la función. Y me parece muy interesante que esto se estudie y que se vea que hay ejercicio terapéutico que hace que mejore la ciática, no porque yo lo diga, sino porque ese ejercicio está testado. Cogen a un montón de gente con ciática y le ponen a hacer el puente glúteo y les mejora. Así que, puente glúteo
nos ponemos un poquito en oblicuo, hasta aquí, ponemos los pies aquí y fijaros qué sencillez de ejercicio y lo bien que nos vienen procesos de ciática, lumbalgia, etc, etc. Ahora, quien tiene estenosis, que es solo un 3 y un 5% de los que sufren ciática, no viene bien. No viene bien, lo siento, no viene bien. Entonces, si tienes estenosis y no sabes bien lo que tienes que hacer, cógete una sesión online, hablamos y te pongo una tabla de estenosis, ¿de acuerdo? Porque en función de por qué tienes la ciática, en función de una serie de ejercicios tienes que hacer unos, otros no, favorecer unas posiciones, otras no. Entonces, no todo es, me han dicho la fórmula de la Coca-Cola y la hago, sino que hay que hacer pequeñas variaciones. Por eso existimos los terapeutas, porque vamos haciendo pequeñas modificaciones, no todo es lo mismo, no es alguien igual con 18 que 40 que con 50 años, estaréis conmigo, ¿verdad? Vamos, puente glúteo, estiramos piernas, más o menos a la altura de los hombros, ni muy abiertas ni muy cerradas, las manos van a estabilizar el ejercicio y lo que vamos a hacer es coger aire y soltándolo, nada de apneas, levantamos, soplando 5 segundos. Cogemos aire por la nariz, 1, 2, 3, y ahora apretamos glúteo, soplando, apretamos abdominal y estabilizamos con las manos. 3, 4, 5. Vamos a hacer este ejercicio una serie de unas 3 a 15 veces. Cogemos aire por la nariz. Llevamos 3, vamos a hacer 10, ¿vale? Manos a los dos lados, cogemos aire, soplamos. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, llevamos 4, vamos a por la 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soplando, yo estoy nombrando, pero para que veáis que, bueno, pues habría que estar respirando y no hablando, para que el intercambio de la respiración también nos ayude a generar una buena contracción. Llevamos 6, relajados, como ves, no hay que acelerarse. Soplando arriba, vamos a por la 7ª, 5 segunditos de contracción está muy bien, ¿eh? ¿Que me haces 3? Bueno, vale 3, ¿que me haces más de 5? También, pero no te vayas a 15, 20, no tiene sentido. Eso es, vamos a por la 8ª, bajamos, nos quedan 2, cogemos aire por la nariz, exhalamos, 2, 3, 4, 5, esta es la 9ª, y vamos a por la 10ª, ¿de acuerdo? Cogemos mucho aire por la nariz, soplamos, esa sería la 10ª. Puente glúteo, puente estudiado, mega estudiado, que nos dice que mejora los problemas ciáticos, muy importantes. Llegado esta activación muscular, me gustaría enseñaros un ejercicio que a mí me gusta llamarlo la banana. Por eso este pedazo de bañador que me he puesto hoy, que son bananas pequeñas, y he dicho, joder, mira, si es que le viene al pelo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Mirad, la posición de la banana es muy sencilla, es en realidad la posición de la cobra. La posición de la cobra es tan sencilla como tumbarnos boca abajo y levantarnos, ¿vale? En esta posición, pues estaríamos. Cuando tú estás en esta posición, lo que generas es una extensión. En esta extensión, lo que se busca en esa ciática es un poco la migración del disco. Y para eso os vuelvo a explicar con esto. Tenemos aquí nuestra pizarrita, que le hemos hecho con mucho cariño y mucho amor, donde entendemos... A ver, ¿se ve? Sí. Donde entendemos que este disco, aunque lo veáis que va hacia la izquierda, porque en realidad esta es la espalda de la columna, ¿vale? Esta es la espalda de la columna, estamos viendo este segmento de la columna por detrás, entonces es la rama izquierda, aunque sea a mi derecha, es la rama izquierda, aunque veáis que es lateral, es posterior, es la zona posterior, por donde están los pelitos estos amarillos, es lateral pero es posterior. Entonces, si yo en la columna genero una extensión, esto, el disco vertebral solo puede escapar hacia adelante. Al escapar hacia adelante, lo que debería hacer es una migración del disco y de todo su complejo y dejar de tocar
la zona posterior. O esa es la mecánica por la que la posición de la esfinge o la cobra funciona para problemas discopáticos, ¿vale? Todo esto es, como digo, teoría. ¿Por qué? Porque hay gente que va a decir, yo intento ponerme en esa postura y no me va bien. Pues lo que os he dicho antes, lo que no va bien, no va bien y no hay que hacerlo. Volvemos a nuestra posición de la cobra o de la banana, como me gusta decirlo a mí. Entonces yo me tumbo boca abajo, primer nivel, apoyo los antebrazos. Apoyo los antebrazos, estoy aquí cómodo y me quedo en esta posición 5 minutitos, tranquilamente. Sí, 5 minutos. ¿Que esta posición es muy fácil? Hacemos una cosa, apoyamos manos y nos levantamos aquí, ¿vale? Haciendo muchísima más extensión y generando una migración bastante más fuerte, ¿vale? 5 minutitos aquí. Entonces, después de que pasen esos 5 minutos, me gustaría que hicieses esto. Vamos a poner los brazos a la altura de los hombros. Y ahora lo que quiero es que le des un componente de lateralización a tu columna. ¿Qué quiere decir lateralización? Esto. Girarme hacia un lado o girarme hacia el otro, generando una lateralización. Si tú generas una lateralización hacia la derecha y te encuentras aún mejor, quédate en esa posición, ¿de acuerdo? Quédate en esa posición. Si tú te encuentras mucho mejor hacia la izquierda, quédate en esa posición. Este concepto va porque muchas veces una hernia hacia la derecha puede tener una posición antiálgica, una posición en la que no te duela, directa o cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una hernia a la derecha. ¡Ay, cómo me duele la pierna derecha! ¡Ay, cómo me duele la pierna derecha! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cómo me duele la pierna derecha! Y voy andando, mi hernia es a la derecha y voy andando sobre la izquierda. Voy dejando un espacio, abriendo el hueco, ¿vale? Hoy voy andando. Eso es una posición cruzada. Posición antiálgica cruzada. Tengo la hernia a la derecha y me voy sobre mi izquierda para que me deje de doler la derecha. Pero es que hay gente que te va a llegar con una hernia situada foraminal, lateral, que va a ir sobre la zona mala y te va a ir sobre la zona mala y va a decir, es que yo me apoyo en mi zona mala y me duele menos. Y prácticamente eso hay que probarlo. No hay una manera de estudiarlo y que digas, mira, tu posición antiálgica es cruzada, es directa. Tiene que ver con que si es hernia o es protusión, pero a mí la verdad es que por más que he visto después de 20 años haciendo fisio, es complicado decir si es hernia foraminal derecha, directa, si es protusión foraminal derecha o posterior, izquierda. No, la única manera es probarlo. Volviendo a lo que hablábamos antes, nuestra posición de la esfinge, de la banana. ¿Por qué lo digo la banana? Porque al final acaba retorcido. Yo estoy en esta posición cómodo, lo acepto. Perfecto, estoy guay. Esto con estenosis, bueno, no lo puedes hacer directamente. Otro ejercicio que no podrías hacer en estenosis. En estenosis va bien todos los ejercicios en flexión, o la gran mayoría, pero no en extensión. Entonces yo estoy en esta postura y voy a probar irme hacia la derecha. Joder, estoy bien, me encuentro mejor. Y voy a probar irme hacia la izquierda. Coño, pues no me encuentro tan bien, no me gusta. Pues posición de la banana. Extensión con un poquito de rotación, de lateralización a la derecha. Generando un bostezo ahora mismo en la parte izquierda que hace que haya una posición antiálgica directa y mi hernia se sienta mejor comprimiéndola. Quiere decir que posiblemente sea una protusión más que una hernia, ¿vale? Porque el concepto es que si tienes una hernia, pues te tengas que echar pues un poquito para el otro lado haciéndole hueco. Pero bueno, esto es algo que dejo a vosotros, que lo veáis con tranquilidad, que os pongáis en esa posición 3-5 minutos y luego salgáis de esa posición despacito, tranquilo, con cariño, nada de moverse brusco, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir para el otro lado, en otra posición para que quede claro, y pasamos al siguiente ejercicio, ¿vale? Nos tumbamos, manos a la altura de los hombros aproximadamente, apoyamos antebrazos. Al apoyar antebrazos es la primera posta. Que te encuentras a gusto, puedes probar a hacer esta posición, sin separar lo que es muy importante, lo que es la pelvis de la
de la toalla, ¿vale? De la toalla del suelo. Que estamos en esta posición cómodos, podemos probar a mirar hacia la derecha, a ver qué tal. Joder, pues me encuentro mucho mejor. Pues nos vamos a quedar en esta postura 3-5 minutos, ¿vale? Esto se podría hacer también de pie, pero el concepto de amortiguador es mucho mejor tumbado, ya que la gravedad no nos penaliza y no hace que ese amortiguador se quede de aquella manera. Bueno, vamos ahora con el ejercicio, la reina, el rey, el príncipe, la princesa de las ciáticas. Este ejercicio hay que conocerlo sí o sí, y creerme que me llega mucha gente a la clínica con ciáticas con 50, 60 años y digo, venga, vamos a hacer esto, y no les suena y yo digo, madre mía, otro ejercicio que se debería aprender en el colegio. Mirad, se llama neurodinamia y vamos a hacer varios niveles. Primer nivel, nos vamos a sentar en una sillita, ¿vale? Aquí, para que me veáis bien. Nos vamos a sentar en una sillita. Y teniendo una hernia izquierda, ¿vale? El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a poner las manos por detrás de nuestra pierna, ¿vale? Importante. Vamos a coger nuestra pierna y la vamos a estirar. Vamos a sacar un poquito las nalguitas un poquito al borde, porque si no me hace tope, ¿vale? Y vamos a estar aquí. Vamos a estirar la pierna hasta donde tengamos un poquito de tensión. Uy, ahí me da tensión ya. Ahí estoy notando ya tensión por aquí y por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es desplomarnos y vamos a hacer, cuando notemos tensión, una flexión plantar acompañándolo con nuestro cuello. ¿Vale? Este ejercicio hay que realizarlo suave y relajado durante 5 minutitos. ¿Vale? Cuando ya hemos hecho 5 minutitos, podemos hacer hasta 3 fases, yéndonos hasta los 15-10 minutos. ¿Vale? Ejercicio de neurodinamia. Me pongo súper lateral para que lo veáis. Repito los parámetros a la hora de cogerlos, ¿vale? Es muy importante subir las dos manos por aquí, la pierna que arranque aquí abajo, ponerla recta aproximadamente. Ahí ya noto tensión. Aguantamos un poquito con las manos, nos dejamos caer hacia adelante, generando un poquito más de tensión, y a la vez que bajamos el pie, decimos sí, hacia abajo, y subimos mirando al techo, coordinando con el pie. Tiene que ser a un ritmo lento. Aquí estamos hablando de que hay una movilización, como digo, pues neuromeningea, estamos moviendo pues todo, estamos moviendo el nervio, estamos moviendo todo. Entonces es muy importante para generar una liberación de ese nervio allí donde esté comprimido. Quiero decir, hacedlo porque funciona, porque es lo que pautamos en los 3 centros que tenemos en Madrid, online también lo hacemos y lo traemos aquí en el canal para que todo el mundo lo pueda ver y todo el mundo lo pueda disfrutar, hasta la curación y más allá. Vamos a dejar aquí el lienzo, este bonito lienzo, con mi super dibujo de la ciática, para que lo veáis todos. Qué bonito, la leche, qué bien me ha quedado. Espero que se vea bien.